para desencantarse completamente del sistema que impera en Cuba. Se los aseguro. Por favor, señorita, ¿me puede traer otro café? Y también le encargo un panecillo embarrado en mantequilla. No, mejor no, mejor no. Mejor tráigame la carta de los postres. O mejor tráigame, ¿sabe qué? Tráigame un sándwich vegano. ¿Qué decía? Sí, en Cuba sucede esto. Yo sé sobre Cuba. ¿Eso es saber sobre Cuba? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. ¿Qué creen amigos? Hoy voy a complacer peticiones porque son muchísimos los comentarios que me llegan en diversos videos donde muchas personas hacen mención al tema del supuesto bloqueo que existe en Cuba, del supuesto bloqueo que azota a la isla caribeña por más de 60 años, bla, 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 y toda la historia que todos nosotros conocemos. Y yo digo que son comentarios chistosos que a mí personalmente me causan muchísima gracia y no me tomo el trabajo de responder. Creo que han sido en contadísimas ocasiones donde he respondido a alguno de estos comentarios, que incluso me llegan comentarios en videos que no tienen nada que ver con el tema, pero aún así estas personas insisten en tocar el tema del bloqueo. Cuando mi mamá visitó México recientemente, que estuvo impresionada, que conoció un supermercado, que conoció la abundancia de México, que conoció lo que significaba vivir en un país en libertad, mucha gente incluso atacó a mi mamá y le decía: señora, en Cuba no hay nada por culpa del bloqueo. Señora, Cuba no tiene nada por culpa de los yanquis. Señora, Cuba no tiene nada por culpa del Imperio del Norte y bla, 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 bla. Todo este tipo de comentarios. Son incluso muchas personas que nunca han ido a Cuba o que quizás han ido a Cuba y no se han empapado de la esencia que es vivir en Cuba, de lo que vive un cubano de a pie día a día. Sin más, yo voy a referirme a algunos de estos comentarios que, créanme, se repiten muchísimo en muchísimos videos. Acompáñenme. Comentario chistoso número 1. Me dicen: no hables mal del gobierno cubano. Si eres lo suficientemente valiente, habla mal del gobierno cubano, pero en Cuba. A mí esto me da muchísima risa, porque es un comentario hasta contradictorio, porque supuestamente son personas que quieren defender al gobierno cubano, quieren defender el sistema cubano y dicen que nosotros los cubanos no podemos hablar mal del gobierno cubano. ¿Cómo es posible que un cubano no pueda hablar mal de las cosas que hace su propio gobierno? ¿De quién voy a hablar mal? ¿Del gobierno de China? ¿Del gobierno, no sé, de Angola? ¿Del gobierno? Tengo que hablar del gobierno de Cuba, que es mi gobierno, que es el gobierno donde es el gobierno de mi país, donde vive mi familia. O sea, es completamente ilógico que no me cuestione, que no critique al gobierno cubano. Lo normal de la política en cualquier país del mundo es que los ciudadanos cuestionen la forma de dirigir de sus gobernantes, que cuestionen las decisiones de sus gobernantes. Eso es lo normal en el mundo libre. Lógicamente que los cubanos, estando en Cuba, están muy reprimidos, no pueden opinar nada en contra del gobierno. Sabemos las consecuencias. Y por supuesto que cuando salimos de Cuba tenemos todo el derecho del mundo de opinar, de hablar mal, de criticar, porque es el gobierno de nuestro país. Así de sencillo. E incluso lo he hecho cuando voy a Cuba, cuestiono la situación desde Cuba. Me he buscado incluso hasta ciertos problemas
por hablar la verdad de Cuba. Y lo seguiré haciendo porque gracias a las redes sociales el mundo está conociendo la otra cara de Cuba que antes de las redes sociales sencillamente se mantenía muy oculta porque toda esa información estaba dominada por los medios de información que existen en Cuba al servicio del sistema, que igualmente sigue dominada la información en Cuba por estos medios, pero ya tenemos la otra cara, que son las redes sociales, que muestran otra realidad. Comentario chistoso número 2, también se repite muchísimo. Me dicen, Cuba es un ejemplo de resistencia. Cuba es un ejemplo para el mundo. Sí y no, y yo creo que es más que no que sí. Resistencia en un inicio, la revolución cubana sí despertó el interés en Latinoamérica, se habló de la revolución cubana a nivel internacional, sí, la revolución de Fidel, los barbudos que bajaron de la sierra, que derrocaron a una dictadura que existía en Cuba antes del 59, no lo vamos a negar, pero derrocaron una dictadura para establecer de algún modo una nueva dictadura. Ejemplo de resistencia. ¿Resistencia de quién? Porque no ha sido resistencia de la cúpula, no ha sido resistencia de la clase dominante del gobierno en Cuba, del sistema político. Ha sido resistencia del pueblo. El pueblo cubano es el que ha tenido que resistir y en las últimas décadas, 4 o 5 décadas, porque la revolución cubana, ese sueño utópico que nos quisieron vender a nuestros padres, a nuestros abuelos, duró 10 años. Ya después de los primeros 10 años, la gente se comenzó a desencantar de lo que prometió la revolución y no cumplió, y al ver cómo Cuba iba decayendo, Cuba iba en picada ya desde los primeros años de la revolución. Resistencia del pueblo, ha sido resistencia obligada. Han obligado a todo un pueblo a resistir por mantener un sistema político al cual el pueblo no ha tenido el derecho a elegir. El pueblo no ha podido decidir si quieren o no ese sistema político. Yo nunca he tenido la posibilidad en Cuba de elegir. Nunca he tenido la posibilidad en Cuba de plasmar mediante un voto si como joven cubano quiero o no quiero el sistema político que existe en Cuba. Esa posibilidad jamás la he tenido en mi vida. ¿Resistencia de qué? ¿Resistencia de quiénes estamos hablando? O sea, es una gran estupidez hablar de una resistencia política. No, ha sido una resistencia que han obligado los gobernantes de Cuba al pueblo cubano. Lo han obligado a someterse a una resistencia que es una gran tontería. No existe tal resistencia, para nada, para nada. No ha sido una resistencia voluntaria del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, mediante un voto mayoritario, no ha expresado libremente si queremos resistir al imperio norteamericano, queremos vivir en esta agonía, en esta miseria, por mantener un sistema político que sencillamente es fallido. Está demostrado, si en un principio fue un sueño para la nación cubana, actualmente está demostrado, los hechos concretos así lo arrojan, que no funciona el sistema en Cuba, que es un sistema fallido que los gobernantes se empecinan día a día en mantener por la sencilla razón de permanecer en el poder, sacrificando a todo un pueblo. ¿Esa es la resistencia de la que estamos hablando? No, estoy seguro que el pueblo cubano no resiste más, no quiere tal resistencia. Comentario chistoso número 3. Me dicen, yo he leído sobre Cuba, yo sé sobre Cuba. Yo les pregunto a esas personas, ¿acaso creemos que por leer sobre Cuba, por investigar sobre Cuba, verdaderamente sabemos lo que ocurre en Cuba? ¿Sentimos a Cuba? ¿Estamos en la piel de los cubanos de la isla
que están sufriendo las carencias de Cuba. Yo siempre digo que esas personas que dicen leer sobre Cuba lo hacen sentados en un café con todas las comodidades que ofrece el sistema opuesto al cubano, ¿no? En Cuba el socialismo, desde el capitalismo, dicen, oh, viva el socialismo en Cuba, viva el sistema político en Cuba, yo sí sé sobre Cuba, yo defiendo el sistema en Cuba. Por favor, señorita, ¿me puede traer otro café? Y también le encargo un panecillo embarrado en mantequilla. No, mejor no, mejor no. Mejor tráigame la carta de los postres. O mejor tráigame, ¿sabe qué? Tráigame un sándwich vegano. ¿Qué decía? Sí, en Cuba sucede esto. Yo sé sobre Cuba. Eso es saber sobre Cuba. Lo que les puedo decir entonces es que vayan entonces a vivir a Cuba. Que esas personas vivan en Cuba como un cubano de a pie, a ver si así, de este modo, van a confirmar que creen en Cuba, que saben de Cuba y van a sentir de verdad lo que significa vivir en Cuba. Cuando hagan ese experimento, no por mucho tiempo, yo creo que con una semana no, con un día, esas personas, con un día nada más, con un día viviendo en Cuba, estoy seguro, como un cubano de a pie, estoy seguro que será más que suficiente para desencantarse completamente del sistema que impera en Cuba. Se los aseguro. Comentario chistoso número 4. Muchos comentan lo siguiente. A pesar del bloqueo que existe en Cuba, a pesar del bloqueo al que está sometido Cuba por parte del imperio gringo, a pesar de todas esas limitantes, en Cuba la salud y la educación son gratuitas, son completamente gratuitas y eso es un gran logro de la revolución cubana. Y creo que no me voy a detener muchísimo, lo voy a responder en muy pocas palabras. La salud, por ejemplo, es gratis y no hay un solo medicamento en Cuba. A veces no encuentras ni una aspirina. Yo cuando voy a Cuba a visitar a mi familia, tengo que llevarles todo lo que me piden de medicamento mis padres. Mis abuelos en Cuba, mis abuelos maternos murieron por falta de medicamentos. Y cuando los envié pleno COVID-19, ellos se enfermaron y murieron por falta de medicamentos. Así que es muy cuestionable el tema de la salud gratuita en Cuba. Haría falta que una parte fuera privada para que existiese ambas opciones. Sí creo que debe existir, por supuesto, la salud pública, la salud gratuita, que Cuba no es el único país en el mundo donde es la salud gratuita. En todos los países una parte de la salud es gratuita. Hay apoyo a la población vulnerable. También tengamos en cuenta que los médicos cubanos, el gobierno los exporta a otros países a prestar servicios y los cobra carísimo. Ese servicio que ofrecen médicos cubanos en el extranjero es carísimo y ni un peso que cobran los médicos cubanos va a parar a su bolsillo a beneficio de su familia y de algún modo pagando el trabajo que están haciendo. Ese dinero va a parar en manos del gobierno de Cuba. Y en relación con la educación gratuita, yo personalmente me siento muy orgulloso de los profesores que tuve en Cuba en todos los niveles de enseñanza, desde primaria hasta la universidad. Profesores con una preparación académica increíble. Es verdad que el talento cubano está más que demostrado pese a tantas adversidades que vive el cubano día a día. Pero la educación gratuita, ¿a costa de qué precio? De no poder expresar libremente tus ideas, de que seas un estudiante en la Universidad de La Habana y no puedas expresar lo que piensas en relación al sistema, que estudies una carrera de humanidades y no puedas cuestionarte lo que ocurre en Cuba. No sé si esta educación gratuita que hay en Cuba
sea la correcta, beneficie a los jóvenes, sobre todo a las nuevas generaciones. Y gratuita la medicina y gratuita la salud, entre comillas, porque lo que ganan los maestros y los médicos en Cuba no les alcanza para vivir. Así que muchos de manera clandestina se ven obligados a cobrar una operación, un médico, cirujano, un especialista, y un profesor de manera particular se ve obligado a cobrar clases para poder vivir, porque no le alcanza con lo que gana siendo un médico gratuito o un profesor gratuito. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre estos conceptos de manera un tanto distante y no nos adentramos en el problema real. Y comentario chistoso número 5, y con este voy a terminar porque son muchísimos los que llegan. Yo creo que son los 5 que más se repiten, pero bueno, este es el que más risa me causa porque comentan muchas personas, lógicamente, que desconocen que en Cuba el problema de la escasez, el problema que en Cuba no exista ni para comprarse una barra de mantequilla, no exista nada, es por culpa del bloqueo, es por culpa de ese injusto e inhumano bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este cuento? ¿Hasta cuándo vamos a culpar al vecino de las cosas que nosotros tenemos que resolver? Cuba es una isla rodeada de mar. Cuba es una isla con una tierra muy productiva. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con que en Cuba el cubano no pueda comerse un pescado, no pueda tener una fruta, ni comerse un pedazo de carne? Porque el bloqueo que existe en Cuba es un bloqueo interno, es un bloqueo de un sistema que lo controla todo, que no permite al cubano desarrollarse dentro de la isla. Dejemos ya de echarle las culpas al gobierno de los Estados Unidos, porque el pollo que se come en Cuba viene del gobierno de Estados Unidos. Yo les voy a decir la única restricción real que existe el día de hoy en Cuba es la siguiente: las tarjetas bancarias. Si uno está en Cuba, no puede comprar ningún producto en una tienda con una tarjeta que pertenezca a un banco de los Estados Unidos de América. Sencillamente porque los bancos norteamericanos bloquean estas tarjetas dentro de Cuba. Fuera de eso, equipos electrodomésticos, el pollo y muchísimas cosas más de los Estados Unidos llegan a Cuba. Incluso les digo más, si un cubano o cualquier persona, un cubano, porque así dan más acceso a los extranjeros, un cubano que viva en Estados Unidos quiere montar un negocio en Cuba, no es el gobierno de Estados Unidos quien se lo va a impedir, es el gobierno de Cuba quien le va a impedir a este cubano que abra un negocio en Cuba, porque es cubano, no se lo va a permitir. Además, si hay un tal bloqueo, existen otros países que perfectamente pueden comercializar con Cuba. Estados Unidos no tiene ese poder de tener controlado todos los países. O sea, no les interesa. Tienen también sus propios problemas. Actualmente Estados Unidos atraviesa por una crisis internacional que afecta directamente a su población. No está para ocuparse de los asuntos de Cuba, de una pequeña isla. No es de su interés. Lo fue quizás en el siglo XIX con la doctrina de la fruta madura, quizás cuando Cuba nace como república en 1902, sí fue interés de Estados Unidos, el patio trasero, había que cuidarlo. No es así el día de hoy. Hay mucho comercio entre Estados Unidos y Cuba. No hay un tal bloqueo, hay ciertas restricciones. Les digo, las que yo experimento, las que siempre veo cuando voy a Cuba, son con el tema de las tarjetas. Otros países perfectamente pueden comercializar con Cuba. Hay muchísimos productos que, por ejemplo, son mexicanos y se venden en las tiendas de Cuba. Se venden en una moneda internacional. Tengamos también cuidado con eso.
en una moneda que no gana el pueblo de Cuba, que no gana el cubano de a pie. Eso es otro asunto y lo he tocado en otros videos. Pero para que vean que el bloqueo al que tanto hacemos referencia existe dentro de la isla, es un gobierno impuesto del gobierno de Cuba hacia el pueblo cubano, hacia la ciudadanía cubana. Yo vivo en México y si yo quisiera abrir un negocio en Cuba, abrir, no sé, un Walmart Express, no voy a decir Walmart, me van a decir que es norteamericano, en fin. Si yo quiero abrir en Cuba una tiendita, un Soriana, no sé, un Chedraui o sencillamente una pequeña tienda, no tiene que ser un supermercado, una pequeña tienda en mi barrio, en mi colonia, ¿me lo va a impedir México? No, para nada. Yo puedo libremente, pido los permisos, pago los impuestos necesarios y yo puedo estar surtiendo mi tiendita en Cuba semanalmente. Semanalmente envío todas las cosas necesarias. La barrera, les aseguro que va a ser en Cuba. Va a ser el gobierno de Cuba quien me va a impedir abrir este negocio en Cuba. Vamos a abrir. Yo les pido, cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera, defender sus ideas, pero con el tema del bloqueo de Cuba no echemos más la culpa al vecino. Que se hagan responsables los que verdaderamente tienen la responsabilidad. Porque qué cómodo para el gobierno de Cuba. No, en Cuba no hay nada, no es culpa de los Estados Unidos. En Cuba no hay comida, no es culpa de los Estados Unidos. ¿Y tú como gobierno qué estás haciendo? ¿Y tú que tienes el poder, qué estás haciendo para fomentar en Cuba la iniciativa privada, para permitir que el cubano dentro de Cuba se desarrolle? No echemos más la culpa a quien no la tiene. No podemos culpar a nuestro vecino de que nuestra casa esté sucia. Si nuestra casa está sucia, es nuestra responsabilidad. Puede ser que el vecino sea gritón, que no nos deje dormir en las noches, y ese es un problema real, como existen determinadas restricciones que tiene el gobierno de Cuba con el gobierno de Estados Unidos con relación al gobierno de Cuba. Pero no es tan grave como se ha creído durante todas estas décadas. No es culpa del vecino, es culpa de quien habita la casa y por eso está sucia. Así que estos comentarios que son tan recurrentes en muchos videos del canal me causan hasta cierta risa y los quería exponer el día de hoy. Ustedes pueden revisar muchos videos, sobre todo donde abordo temas de Cuba, los videos de mi mamá en México, y se van a dar cuenta que hay muchos de estos comentarios. Todas sus opiniones siempre las leo, las pueden dejar en la caja de los comentarios. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Me cambié la gorra, mi hermosa gorra de México, por este gorrito para hacer la miniatura y quede más chistosa en homenaje a estos comentarios chistosos.